El Economista, podcast. Bienvenidos a Oye Cracks, el nuevo programa del Economista donde los invitados rompen esquemas, van un paso adelante y son expertos en diversos temas. Acompáñenos todas las semanas y escúchenos desde su plataforma favorita. Hola, ¿qué tal amigos del Economista? Los saluda de nueva cuenta Jimena Bravo y el día de hoy estoy muy feliz por empezar un nuevo capítulo en este Oye Cracks, un capítulo dedicado a la publicidad, algo que creo que todos somos parte de ella, que ha tenido grandes avances en los últimos años. Y qué mejor empezar con esta serie de capítulos que con un experto, que con un crack, que es Rubén Gómez. Bienvenido, Rubén. Él es Regional B&I Leader de Group en México. Bienvenido, ¿cómo estás, Rubén? Muy bien, Jimé. Muchas gracias por este espacio y pues veamos de qué se trata este Hay tema. muchísimas cosas de qué hablar, por supuesto. Y a mí, Rubén, me encantaría empezar por este tema que es el reach o el alcance. Estamos hablando de las audiencias también, ¿no? Pues, me encantaría empezar con esta pregunta de ¿cómo es que podemos tener un buen reach sin que esto impida llegar al público adecuado? Háblame un poquito de eso. Yo creo que el reach hoy día, como lo teníamos conceptualizado hace 5 o 10 años, sin duda alguna no es suficiente. O sea, hoy el pensar en solamente alcanzar a un gran volumen de personas como tal no es suficiente porque dejas de ser relevante. Yo creo que hoy el reach lo tenemos que descomponer en diferentes elementos. O sea, el reach como tal, como lo conocemos, sin duda alguna nos ayuda a poder contribuir a todo lo que estamos construyendo como marca. Ese reach potencialmente nos lo dan principalmente esos medios lineales, pero yo creo que hoy tenemos que empezar a hablar de otro concepto que es relevant reach. Y ese relevant reach en realidad lo podemos obtener con lo que nosotros llamamos extensiones digitales de los medios, ¿no? O sea, es decir, no el medio lineal como tal, sino ese complemento. En el caso de tele, por ejemplo, Addressable TV o TV en streaming. En el caso de medios impresos, el complemento justamente que está en online. O en el caso de outdoor, en donde cada vez vemos más elementos digitales. Entonces es ahí donde podemos lograr justo esa segmentación que mencionas y me va a contribuir a ese alcance total. Y yo creo que hoy estamos llegando y nos estamos enfocando a este tema de hiperpersonalización, ¿no? En donde ya tocamos ya no solo personalización, no, hiperpersonalización, en donde pues en teoría conocemos mucho más justamente al usuario, al consumidor, al tener su comportamiento, sus gustos, entonces podemos hacer acciones mucho más uno a uno en ese sentido, y todo en su conjunto es justamente lo que nos va a ayudar a construir ese reach total, ¿no? Pero digamos que ese concepto de reach hoy ya no es suficiente y tendríamos que pensar en muchas otras cosas para alcanzar al público objetivo al cual queremos llegar, ¿no? Sin Así duda. es, y ser mucho más específico, ¿no? En este sentido. Y por ejemplo, ahorita que me hablas de los medios, ¿no? Hemos visto este cambio no de los medios tradicionales, pero sí también ha venido a cambiar las redes sociales, el comercio electrónico. ¿Cómo ha sido todo este cambio? ¿Cómo va a cambiar también para este 2024? Háblanos un poquito de esto. Bueno, sin duda alguna, hoy yo creo que estamos en un punto en donde realmente podemos hablar de la digitalización de los medios, porque en prácticamente todos los medios lineales pues tenemos esas extensiones digitales. Y eso nos permite no solamente jugar con ese alcance y esa masividad, sino con esa segmentación de audiencias que al final del día es donde queremos hilar un poco más fino. Pero lo que también ha traído la digitalización, sin duda alguna, es esa hiperfragmentación. O sea, porque tenemos más canales, tenemos más opciones en la web, en los medios lineales, y eso en lo que se traduce es una pérdida de atención por parte del consumidor, ¿no? Nosotros le llamamos inflation attention, en donde de alguna u otra manera pues tienes muy pocos segundos para poder captar la atención del consumidor, pero más allá de la atención yo hablaría de un concepto que es relevancia. O sea, en realidad sin duda alguna la atención es importante, o sea, el captarla, y una vez que la tienes, pues tienes que buscar ser relevante con ese consumidor. Ya te voltearon a ver, ahora qué discurso doy y cómo establezco esa relación para al final del día ser lo suficientemente relevante. Entonces, hoy estamos hablando de hiperfragmentaciones, de una pérdida total de atención por parte del consumidor, y eso nos lleva a intentar entender mucho más justamente este tema, es decir, nos lleva a evolucionar la forma también en que estamos midiendo hoy día, en donde
las mediciones a las cuales normalmente estábamos acostumbrados y hablábamos solamente de impactos, del mismo alcance, de rating, pues hoy no son suficientes en ese sentido, ¿no? Entonces es importante evolucionar esa forma en la cual medimos hoy, entender más la atención, cómo se descompone, qué emociones estamos causando, claramente entender si estamos siendo recordados o no, y si estamos generando un auténtico interés por parte del consumidor. Y yo creo que es ahí donde nos toca empezar a hilar un poquito más, ser más finos, para construir estas relaciones mucho más relevantes, ¿no?, con el consumidor. Sí, y también adecuarse, ¿no?, a cada medio. No es que, por ejemplo, los medios tradicionales hayan dejado de tener relevancia, simplemente es adaptarse, ¿no?, como dices, a esta también atención rápida, ¿no?, que requieren como los consumidores. Y bueno, también en ese sentido me encantaría preguntarte, Rubén, de dos conceptos muy importantes en la publicidad, que son el branding y el performance. Háblanos de esto, si crees que los dos son igual de relevantes o uno es más importante, ¿no? Sabemos que uno va relacionado más a la construcción de la marca, ¿no?, y el otro a la medición de las audiencias. Cuéntanos cómo se engloban estos dos conceptos. Mira, lo que ha pasado en los últimos años y ha sido en el mundo, no solamente, y bueno, es un claro reflejo también en nuestra región, es que con la inmediatez en la que estamos viviendo, lo que ha pasado con las marcas es que han optado por modelos mucho más orientados al cortoplacismo, ¿no? Que justamente lo traducimos como performance, ¿no? En donde ponen un anuncio al aire y lo que quieren es medir de manera inmediata cuánto les generó eso en ventas. Y no siempre es tan así. Sí. Y yo creo que es importante, como tú bien lo decías, entender todo el modelo, o sea, porque ni los medios lineales están muertos, ni los medios digitales es lo único que exista para que las marcas sobrevivan. O sea, claramente el equilibrio entre ambas partes es lo importante en ese sentido, pero yo creo que debemos de entender, y eso se adecuará a cada una de las marcas, qué es lo que me aporta a cada uno de ellos, porque si los descompusiéramos, por ejemplo, esta parte de branding o de exposición, pues al final del día es lo que más ventas genera dentro de una marca, ¿no? Porque estamos hablando de largo plazo, y los consumidores lo que hacemos es comprar marcas al final del día. Esta parte de performance sin duda alguna me ayuda en el corto plazo a generar o impulsar ventas de inmediato y tiene una aportación menor en ese sentido. Y finalmente nos vamos a la parte de experiencias, ¿no?, que también ha sido como un punto en el cual muchos anunciantes y muchas marcas han estado explorando en años recientes, que es lo que menos aporta en ese sentido, pero sí me ayuda a construir lealtad o repetición. Entonces, cuando combinamos esos modelos y los entendemos y cómo funciona para nuestra marca, yo creo que estamos del otro lado en ese sentido. Y poco a poco yo creo que tenemos una industria un poco más madura. Y prueba de ello es lo que pasó posterior a la pandemia, ¿no?, en donde muchos clientes no dejaron de invertir, vieron en la publicidad justamente una salida para poder mantener esas marcas, y eso ha permitido que este mercado vaya creciendo año con año, incluso más rápido que lo que ha pasado con mercados ya establecidos como China, como Estados Unidos, como UK. Entonces, esa ecuación de valor intentando balancear exposición, performance y experiencias, sin duda alguna es lo que nos va a ayudar a crear nuestra propia fórmula para saber cómo entablar esa relación con el consumidor y cómo hacer crecer claramente el negocio, ¿no? Ok, por supuesto. Y ahorita que tocábamos el tema de medición, háblanos un poquito más de cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado la medición en términos de medios tradicionales y medios digitales, ¿no? ¿Cómo esta es importante? Yo creo que hoy todavía estamos entrampados en ese tema. Okay. Todavía no logramos realmente esa integración. O sea, hoy deberíamos estar trabajando más en mediciones enfocadas en el individuo como tal, y no en el hogar, como sucede hoy día. Y eso, digamos que es como el santo grial, que en muchos países todavía no se logra tener. Hay grandes avances, claramente mercados mucho más evolucionados. Y en México yo creo que estamos empezando a dar pasos, pero sin duda alguna es hacia donde tendríamos que ir, a integrar cada vez más estos medios lineales y digitales y entender el verdadero aporte que me da cada uno, porque será diferente para cada consumidor, para cada marca, para cada industria, pero es justo lo que tenemos que entender, o sea, cuál es ese aporte y cómo lo integro, porque hoy lo estamos viendo de manera separada y son de repente piezas de rompecabezas que es medio complicado unir, porque no encajan, porque una habla de una cosa, otra habla de otra, y lo que necesitamos es esa integración, hablando del concepto más básico, que es o alcance, o rating, o impactos, ¿no? En donde el mismo impacto de un lado sea el mismo impacto
en el otro. Eso por un lado. Y por otro lado, empezar a medir otras variables como lo veíamos, el tema de atención, el tema de interés, poner mucho más énfasis, por ejemplo, en el poder de la marca, ¿no? Algo, como lo decíamos hace rato, que se ha venido perdiendo es la construcción de marca por esa obsesión de tener resultados en el corto plazo. Son cosas que tenemos que ver cada vez más, y hoy siendo mercados a nivel global que estamos más enfocados a la generación de ventas y resultados, pues lo sensato sería empezar a medir, o al menos tener de manera más consistente esa medición en donde permita ver cada uno de esos canales y acciones de marketing, cómo están contribuyendo a mi negocio de manera específica, ¿no? Ok, completamente, ¿no? Y que sea como irla desmenuzando poco a poco, ¿no? Y no tan de manera inmediata y ya todo al momento, ¿no? Y bueno, para finalizar, me gustaría preguntarte también sobre un dilema que hay entre el algoritmo, y las experiencias. ¿Qué es más importante, un algoritmo inteligente o una experiencia memorable? Sin duda alguna, los algoritmos han venido a facilitar la manera en la cual contactas y entablas una conversación con el consumidor, digamos que te permite llegar de manera mucho más rápida y hasta cierto punto precisa. Pero lo que ha pasado con esto es que muchos anunciantes no quieren dejar todo en las manos justamente de los algoritmos, ¿no? Puede ser por el tema de privacidad, puede ser por el tema de que pese a que tienes ese conocimiento, pues no es una relación necesariamente uno a uno, y están volteando a ver cada vez más el tema de experiencias de manera vivencial, ¿no? En donde tienes dos grandes mundos que son el deporte y la música, que sin duda alguna es de donde se están apalancando la gran mayoría de las marcas para entablar esas relaciones. O sea, lo que hoy estamos viendo de alguna u otra manera es que este año particularmente muchas marcas voltearán a ver o empezarán a construir este tipo de relaciones, y prueba de ello, por ejemplo, es Netflix, ¿no? En donde ellos para el siguiente año esperan abrir muchas tiendas físicas en el mundo justo para entregar a estos consumidores la experiencia de sus series, poder tener un espacio para convivir, para consumir. Y nos habla un poco de hacia dónde estamos yendo y hacia dónde están yendo las marcas en ese sentido. Y también el tema de salirnos un poco de lo convencional, sí, y no siempre estar casados con esta marca, con este patrocinio, sino hoy algo que estamos viendo es cómo cada vez más se causa esta disrupción, en donde marcas que no esperabas ver en un cierto territorio, pues están ahí y suelen ser más relevantes, ¿no? Así es, y también no perder también esta parte de lo físico, ¿no? De vivir las experiencias. Digo, también ahorita, no sé, con temas como el metaverso y todo esto, nos estamos yendo muchísimo a lo digital, ¿no? Pero creo que también es importante la parte de vivir experiencias de una manera física y no perderlas, ¿no? Sin duda alguna, o sea, porque es como construimos nosotros los seres humanos relaciones, o sea, uno a uno, en donde al final del día te permite sentir, te permite vivir la marca, y eso también te detona conversaciones, te detona comentarios, buenos, malos, pero al final del día tú como marca también estás absorbiendo todo ese conocimiento para poder mejorar, ¿no? Que yo creo que así es. Un punto en el cual también tendríamos que estar trabajando como industria es en esa humanización de las marcas, ¿no? Que es sin duda alguna parte esencial de los consumidores. Lo que los consumidores quieren es también alguien que los guíe, que los lleve de la mano, que los oriente y que les facilite. Y ahí es donde entran las marcas y deberían estar jugando un rol cada vez más importante, ¿no? Sí, que son experiencias muchísimo más naturales, muchísimo más orgánicas, ¿no? Que creo que también es una palabra que ha estado muy presente, ¿no? Que no solamente sea vender por vender, sino que es una experiencia que realmente recuerdes, ¿no? Y que te haga, pues, vivir la marca de una manera, pues, distinta al final del día. Que recuerdes y que te haga también a ti cambiar como individuo, ¿no? O sea, porque al final yo creo que también es importante que las marcas hoy día tienen que trabajar mucho más por la comunidad, que trabajar mucho más por cuestiones y por causas globales que interesan a la sociedad, y que no sea un tema de moda, ¿no? Porque yo creo que también de repente vemos a muchas marcas que suben y bajan queriendo apoyar un tema en particular, pero eso no lo puedes hacer, ¿no? O sea, no puede ser un día una cosa y mañana otra, tienes que ser consistente, y los consumidores se dan cuenta de eso, ¿no? Y principalmente una marca congruente, ¿no? Totalmente, congruente y consistente, ¿no? Y sobre todo generaciones como la generación Z o la Alfa,
pues están más atentos en ese tema, ¿no? En donde no se la compran tan fácil en ese sentido y buscan ese sentido de pertenencia, esas marcas que de alguna manera pues casen con sus ideales y vayan caminando hacia el mismo lado. Así es, pues muchísimas gracias Rubén por acompañarme el día de hoy, por estar aquí en este espacio. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por vernos y nos vemos en un próximo capítulo de Oye Cracks. Muchísimas gracias Rubén. Jimé, hasta muchas pronto. gracias. Nos vemos, hasta pronto. El Economista, podcast.